Descubierto, 3 historias escalofriantes y embrujadas que trabajadores de Coca-Cola jamás olvidaron. La tormenta arremetía con una furia inusitada, y Jorge, un joven de 25 años, se encontraba solo en la planta de distribución de Coca-Cola. Las luces titilaban, creando sombras que danzaban en las paredes desgastadas, mientras el sonido mecánico de las máquinas se mezclaba con el rugido de los truenos. Cada estallido resonaba como un grito de advertencia, un eco siniestro en su mente. Hacía tiempo que había escuchado las historias de terror que le contaban sus abuelos sobre La Llorona, pero esta vez, el miedo lo acechaba de una manera inquietante y real. Colgado de su teléfono, intentó llamar a alguno de sus compañeros. Manuel. Clara, gritó en medio del silencio opresivo. Solo le respondía el eco de su propia voz. Recordó las advertencias sobre desapariciones en la planta, compañeros que se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Una tensión palpable llenaba el aire, y Jorge se dio cuenta de que la soledad en la oscuridad era su verdadero enemigo. ¿Qué haría Manuel en este momento? Pensó, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Manuel siempre hablaba de un espectro con ojos ardientes que lo acechaba durante sus rondas nocturnas. Ahora, esa imagen iba más allá de lo imaginario, la sensación de ojos invisibles lo seguía a cada paso. Mientras avanzaba lentamente hacia el almacén, sintió que lo observaban, sabiendo que la historia de Manuel se volvía cada vez más aterradora. Escuchó un susurro, sutil, casi imperceptible. Era como si las paredes le contaran secretos oscuros. Se recordó a sí mismo, no podía dejarse llevar por la paranoia, aunque el relato de Clara sobre los ruidos extraños en la sala de descanso lo acechaba. Al final del largo pasillo, la luz de su teléfono parpadeó, revelando rostros familiares en una pantalla de terror, compañeros desaparecidos. Fue entonces cuando la imagen de uno de ellos apareció en su mente, no como un recuerdo, sino como una advertencia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire se volvió más denso, lleno de un temor que vibraba en su piel. Jorge sintió que el terror que había experimentado hasta ahora no era casualidad, había una conexión, un hilo oscuro que unía las desapariciones, los murmullos y las advertencias de sus compañeros. De pronto, escuchó un grito resonante que cortó la atmósfera, un grito que lo llamaba por su nombre. La sensación de inminente peligro lo envolvió. Con el corazón palpitando en su pecho, sabía que debía actuar, no solo para salvarse a sí mismo. El peso de su madre y su hermana le apretaba el alma, sino también para enfrentar la verdad que lo acechaba. La oscuridad de la planta se convirtió en un laberinto de miedos, un eco de sus propias inseguridades y, justo cuando creía que las sombras se iban a tragar su esencia, se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había sido revelado. ¿Podría escapar de sus pesadillas o se convertiría en una más de las historias escalofriantes que retumbaban en los pasillos? La respuesta a esta inquietante pregunta giraba en el aire, dejando un sabor amargo de incertidumbre. Jorge respiró hondo, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Sin embargo, el sudor frío en su frente le decía que no había modo de escapar al horror que lo rodeaba. Los ecos del grito aún retumbaban en sus oídos, un recordatorio espeluznante de que no estaba solo. La planta de Coca-Cola había sido un lugar familiar, un refugio de trabajo, pero en ese instante se había transformado en un laberinto. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido era un lamento, un aviso de que había algo más, algo que acechaba en la penumbra. Finalmente, su voluntad se agudizó.
No podía dejar que su mente lo traicionara. Avanzó con cautela hacia la sala de descanso, donde Clara había mencionado una risa macabra en las noches anteriores. Sus pasos eran medidos, cada uno un esfuerzo para contener el pánico que amenazaba con desbordarse. La luz del teléfono apenas iluminaba el camino, como si la oscuridad misma quisiera ocultar lo que se avecinaba. Un temblor recorrió su cuerpo al entrar en la sala. En la penumbra, las sillas parecían moverse ligeramente, como si un viento invisible las empujara. Jorge parpadeó, desorientado, y por un instante, pensó que su mente le estaba jugando una broma. Pero luego, un leve crujido, como un susurro, le hizo girar la cabeza. Estaba seguro de que había alguien más allí. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando débilmente en el aire pesado. No había respuesta, solo el sonido de su aliento agitado y un eco lejano que pulsaba en sus tímpanos. Sin poder contenerse, se acercó a la ventana. El trueno retumbó y, al momento, un relámpago iluminó la planta, revelando una figura borrosa en el reflejo del cristal. Jorge dio un paso atrás, su mente gritando que debía escapar. Pero, en su interior, una fuerza lo mantenía anclado al suelo. La figura en el reflejo era un compañero, uno que había visto desaparecer meses atrás. La mirada vacía y el rostro pálido eran una súplica silenciosa. «Ayúdame», parecía decir, aunque sin emitir palabra. El terror se apoderó de él, y sin pensarlo, corrió hacia la salida, sus pies resonando en el suelo de concreto. A cada paso, la risa macabra de su compañero resonaba en su mente, burlándose de su desesperación. A medida que se acercaba a la puerta, sintió una presencia detrás de él. Un frío helado le recorrió la espalda, y la sensación de ser observado lo paralizó. Algo lo seguía. De repente, las luces se apagaron, sumiendo a Jorge en una oscuridad total. La única luz provenía del destello de su teléfono, que parpadeaba a punto de apagarse. Sintió un susurro helado que le acariciaba el oído, pronunciando su nombre con un tono sombrío. La voz era inconfundible, y cada sílaba lo envolvió en un terror profundo. «Jorge, ven». Con un grito sordo, Jorge encendió el teléfono una vez más, iluminando su rostro lleno de pánico. No había nadie, solo la sombra de su propia desesperación. Sin embargo, cuando volvió la vista hacia atrás, la figura del compañero desaparecido se encontraba de pie, más cerca que antes, con una mano extendida como si lo invitara a cruzar un umbral desconocido. En un arrebato de valentía, Jorge dubitó. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en la densa oscuridad. La figura no respondió, pero el aire se volvió opresivo, espeso, y la risa resonó más fuerte en su mente. Aquel eco había asumido una forma más tangible. El pavor lo invadió. De repente, un golpe sacudió la puerta de la salida, haciendo que Jorge saltara de miedo. ¿Era alguien más? ¿O acaso el terror estaba llegando a buscarlo? Con el aliento entrecortado, miró a su alrededor, ahora atrapado en la trampa de sus propios temores. La oscuridad se cerraba sobre él, y el tiempo parecía detenerse. Con la sensación de que el final estaba cerca, se dio cuenta de que estaba frente a una elección crucial. Debía arriesgarse a abrir la puerta y enfrentarse a lo desconocido o rendirse a las sombras que lo estaban reclamando. La decisión pesaba sobre él como una piedra, y la oscuridad se reía, esperando el momento perfecto para reclamar su alma. Jorge, tembloroso, se detuvo un instante, sopesando las consecuencias de cada posible decisión. El golpe en la puerta había resonado como un martillo en su pecho, cada vez más fuerte. El eco retumbaba en sus oídos, como si el propio lugar clamara por su atención. Se mordió el labio, intentando ahogar el grito que quería escapar de sus labios. «Debo saber qué hay ahí», pensó, aunque su mente se rebelaba ante la perspectiva de abrir esa puerta. Con un gesto decidido, se acercó a la entrada. La puerta parecía vibrar,
como si algo al otro lado intentara salir. La risa de su compañero seguía resonando en su mente. Era una burla, una invitación a una danza macabra que no quería bailar. ¿Y si es un truco? ¿Y si me atrapan? Las preguntas lo asediaban, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, lo empujaba a actuar. Con un último vistazo a la penumbra en la que había estado atrapado, giró el picaporte. El sonido del metal crujió como si un alma atormentada estuviera tratando de liberarse. Al abrir la puerta, la luz del pasillo iluminó el rostro de Jorge. Estaba tan pálido que parecía una aparición. El pasillo lo recibió con un silencio opresivo, pero había algo más, un leve susurro que parecía llamarlo. Jorge Ben, esa voz lo invadía, arrastrándolo hacia adelante. Su mente se debatía entre la razón y el instinto. Sin embargo, la imagen de aquella figura, el rostro de su compañero desaparecido, lo empujó hacia el oscuro corredor. Debo ayudarlo, pensó, ya entregándose a la locura que comenzaba a apoderarse de él. Avanzó, un pie tras otro, sintiendo que el aire se volvía más denso. El pasillo se extendía ante él como un túnel de oscuridad. Las luces parpadeaban, a punto de fallar, como si la misma planta intentara advertirle que lo que estaba por venir no era bueno. A cada paso, el silencio se tornaba más inquietante. Tenía la sensación de que algo, o alguien, lo observaba desde la oscuridad. A medida que se adentraba en el pasillo, los ecos de las risas macabras regresaron, más intensos, como un coro de almas en pena. De repente, las paredes parecieron cerrarse, y el aliento de Jorge se volvía más dificultoso. Miedo. Desesperación. No podía retroceder. Algo lo llamaba y era más fuerte que él. Al final del pasillo, había una puerta. Sus ojos se posaron en la manija tras la que pulsaba un susurro. «Ayúdame». La voz era casi suplicante. Era la misma que había escuchado tantas veces en sus pesadillas. Una parte de él sabía que debía detenerse, que aquello lo podría llevar a un abismo del cual no podría regresar. Sin embargo, ya no podía pensar claramente. Desesperado, abrió la puerta de golpe. La luz del pasillo se desvaneció detrás de él, y el interior de la habitación era una mezcla de luz tenue y sombras. A su izquierda, en un rincón apenas iluminado, una figura se alzaba. Era su compañero, pero había algo diferente en él. Sus ojos, vacíos y sin vida, brillaban con un resplandor sobrenatural. «Te he estado esperando», dijo, extendiendo la mano hacia Jorge. La habitación comenzó a temblar. Jorge sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Todo el pánico que había acumulado a lo largo de la noche estalló en su pecho. Ya no podía resistirse. Se lanzó hacia la figura, deseando liberar a su amigo de la oscuridad, pero en el momento en que sus manos se encontraron, una onda de terror lo atravesó. «No». El grito salió de sus labios, pero fue acallado por una risa que resonó como un eco infernal. La figura comenzó a desvanecerse entre sombras, llevando consigo no solo a su compañero, sino también la esencia de Jorge. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una sombra más, una risa más en el coro macabro que lo rodeaba. En una fracción de segundo, Jorge comprendió que la elección que había hecho había sellado su destino. En su mente, un grito desgarrador resonó, pero ya no había retorno. La risa se intensificó, y el espacio se llenó de oscuridad. ¿Había algo más en la planta que lo esperaba? ¿Quién lo había llamado realmente hacia allí, y hasta dónde llegaría su descenso? Una nueva pesadilla se gestaba en la penumbra, aguardando el momento de revelarse. La oscuridad envolvía a Jorge, y durante un breve momento, sintió que su ser se desvanecía. Las risas se transformaron en lamentos, y cada eco retumbaba en su mente como una advertencia. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba atrapado en una trampa de sombras. De pronto, una claridad inesperada lo golpeó.
no estaba solo. Podía sentir la presencia de otros, las almas que habían sido devoradas por el horror que los rodeaba. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo distinguir sombras que se agolpaban a su alrededor, todos mirando con ojos vacíos y rostros llenos de desesperación. Sus miradas se cruzaron, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué es este lugar?, murmuró Jorge, su voz temblorosa resonando en el silencio. Nadie le respondió, pero las sombras parecieron acercarse un poco más, como si quisieran compartir su secreto, un secreto que podía llevar a Jorge a la locura. En ese momento, los murmullos comenzaron. Palabras entrecortadas y lamentos se mezclaban en un canto triste y fantasmal. Escapa, no mires atrás, susurraban, y la urgencia en sus voces lo llenó de pánico. Sin embargo, no sabía cómo escapar. La figura de su compañero seguía presente en su mente, su rostro torcido en una sonrisa burlona. Cada vez que Jorge trataba de recordar a quien había conocido, se desvanecía más, como si la oscuridad absorbiera sus recuerdos. Un fogonazo de esperanza surgió en su pecho. Si había una forma de salir de allí, debía encontrarla. Hay que salir. Debemos ayudarnos, gritó angustiado a las sombras que lo rodeaban. Pero, sus palabras solo provocaron más risas. La desesperación se apoderó de él cuando notó que las sombras respondían, acercándose lentamente con formas grotescas. El suelo parecía resbalar bajo sus pies como si quisiera arrastrarlo hacia el abismo que clamaba por su alma. Desesperado, Jorge se dio la vuelta, donde se encontraba la puerta por la que había llegado. Pero, para su horror, se había cerrado. Un rugido ensordecedor resonó en su mente, y las paredes comenzaron a encogerse, cada segundo, más y más. No voy a morir aquí, pensó, y sintió como un rayo de determinación atravesaba su ser. Corrió hacia la pared, listo para golpearla con todas sus fuerzas. Pero justo cuando estaba a punto de impactar, una luz nauseabunda salió de la oscuridad, iluminando brevemente la habitación. Fue como si una imagen se proyectara en el aire. En ella, vio a su compañero, sano y salvo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas y dolor. No te quedes, Jorge. No mires a los ojos de la oscuridad, gritó la imagen, pero antes de que Jorge pudiera responder, la proyección se desvaneció, llevándose consigo la luz. Ahora solo había oscuridad y la risa infernal que lo rodeaba. Jorge sintió que algo tiraba de él, tratando de atraparlo en un abrazo helado. El olor a azufre llenó sus fosas nasales, y el terror regresó con fuerza. No puedo quedarme, repitió, mientras sus pies se movían sin rumbo. Retrocedió, buscando una forma de salir. Pero cada paso era un juego macabro en un laberinto que cambiaba constantemente. Las sombras danzaban, burlándose de su angustia. Finalmente, una idea se le ocurrió. Si eso me atrapa, entonces debo enfrentarla. Con el corazón palpitando y las manos temblorosas, se volvió hacia la figura de su compañero, que ahora estaba completamente formada ante él en la oscuridad. Soy yo. Jorge. No te he olvidado, gritó, intentando aferrarse al recuerdo de quien había sido. Con cada palabra, las sombras que lo rodeaban se detuvieron. La risa se silenció, y la figura se acercó más, sus ojos vacíos llenándose lentamente de humanidad. ¿Aún me recuerdas? ¿Aún puedes verme?, preguntó, y Jorge sintió que la conexión con su amigo se reavivaba. Pero desde las profundidades, una risa más fuerte retumbó, la verdadera esencia del terror. Eso no importa. Eres uno de ellos. Ahora resonó la voz, y las sombras empezaron a moverse, cerrándose sobre Jorge. Antes que pudiera hacer algo, una corriente de aire lo empujó hacia atrás, y la figura de su compañero desapareció en una explosión de oscuridad. Jorge gritó, sintiendo como las sombras lo tragaban una vez más. Su corazón se detuvo, y su mente fue invadida por 1000 voces.
¡Ayúdame! Era un grito de dolor que resonaba en su interior. Así, con el eco de su propia desesperación, Jorge comprendió. Algo en el pasillo anterior, algo que había dejado atrás, lo estaba invocando de nuevo. La habitación se desvaneció, pero él no sabía si el terror realmente había terminado o si era solo el inicio de algo mucho más oscuro que lo aguardaba. Podría regresar y desentrañar el misterio de aquellas sombras, o había soldado su destino al horror por siempre. La elección estaba nuevamente en sus manos. Y mientras la oscuridad avanzaba, una voz familiar resonó en su mente. «¿Vuelve a mí, Jorge? ¿Vuelve que lo esperaba en ese regreso?» La respuesta se ocultaba en las sombras que avanzan, preparadas para abrir nuevas puertas de terror. Jorge sintió que el vacío lo absorbía mientras las sombras se entrelazaban a su alrededor, como serpientes en busca de una presa. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cada segundo se sentía como una eternidad. En su mente, una voz insistía, una llamada que resonaba con angustia. «Vuelve, vuelve». Con un último esfuerzo, Jorge apretó los dientes y empujó hacia adelante. La imagen de su compañero brilló fugazmente en su mente. Fue eso lo que lo motivó, lo que lo llenó de coraje. Tenía que regresar a donde todo había comenzado, a ese oscuro pasillo que ahora parecía un túnel interminable lleno de secretos. Con cada paso que daba en la oscuridad, las risas se convertían en gritos de dolor, las sombras a su alrededor reanudaban su danza macabra. Jorge sintió que la presión sobre su pecho se hacía cada vez más intensa. El aire se volvió más espeso, casi irrespirable, como si la misma oscuridad intentara estrangularlo. «¿Dónde estás? ¿Quiénes son estos?», se preguntó mientras avanzaba, hipnotizado por un brillo tenue que emergía del fondo del pasillo. Acercándose, se dio cuenta de que no era una luz, sino una serie de reflejos que emitían un fulgor atormentador. Eran miradas aterradoras, rostros de las almas atrapadas, su piel desgastada y ojos que suplicaban. «No», exclamó Jorge, cubriendo su rostro con las manos. Pero su corazón latía con fuerza. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué había pasado con ellos, pero también con él mismo. Un eco profundo y grave retumbó por las paredes, resonando en su interior. «Soy su guardián y tú, Jorge, eres el elegido», dijo la voz, burlona y distorsionada. Jorge sintió un frío helador recorrer su cuerpo. Aquel ser, en las sombras, parecía conocer su historia, cada rincón de su ser. «No estoy aquí para quedarme», respondió, con más coraje del que realmente sentía. «No voy a ser uno de ustedes». «Esa decisión no es solo tuya, querido amigo», replicó la voz, aumentando su volumen. «Acéptalo, porque el horror que enfrentaste no es más que un reflejo de lo que llevas dentro. Regresa. Regresa y encuentra tu destino». La oscuridad se aglutinó alrededor de Jorge, y de repente, sintió su cuerpo ser empujado hacia atrás. Imágenes de su vida pasada llenaron su mente, risas, sueños, esperanzas. Pero también recuerdos de momentos de desesperación, el fracaso, el miedo, y la soledad. El eco se tornó una tormenta, abrumándolo. «No puedo. No puedo volver a eso», gritó, sintiendo que el suelo titilaba y se desvanecía. Pero una sombra gigante se abalanzó sobre él, atrapándolo en su abrazo gélido. «Está en ti, Jorge, el horror y la salvación». «No puedo decidir por ti», murmuró la voz, perdiéndose en el murmullo de las almas. Las sombras aplastaron su cuerpo, y Jorge sintió que todo oscurecía, su mente siendo arrastrada a un abismo. Sin embargo, una chispa de la imagen de su compañero brillaba más intensamente en su pecho. «No voy a olvidarte», pensó, aferrándose a esa luz. Justo cuando se sintió completamente perdido, la imagen de su amigo apareció ante él, más clara que nunca. «Despierta. Tienes que luchar. La luz está dentro de ti», le dijo, con un ardor de esperanza que llenó el aire.
De repente, con un grito desgarrador, Jorge decidió, y sus manos comenzaron a brillar con una luz serena. Los rostros alrededor de él se detuvieron. La oscuridad retrocedió. Sintió que un poder desconocido nacía en su interior y se levantó con fuerza. Las sombras se dividieron ante él, revelando el camino que había tomado, el sendero de lo desconocido. Eres tú, Jorge. Rompe las cadenas, resonaba cada vez más fuerte en su mente. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la voz distorsionada retumbó nuevamente, esta vez llena de cólera. No te escaparás tan fácilmente. Las sombras no te dejarán ir. Y con eso, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, cerrándose como un tornado, llevándolo hacia el centro del horror mientras la luz en su pecho luchaba contra el abismo. Mientras Jorge caía en la vorágine espantosa, un nuevo grito emergió, una mezcla de desesperación y desafío. Esto no ha terminado. Las sombras seguían clamando, y en medio del caos, su corazón latía esperanzado. La pregunta inmensa quedó flotando en el aire, ¿podía realmente escapar de las garras de la oscuridad, o quedaría atrapado para siempre en ese ciclo tenebroso? Su futuro se tornaba incierto y lleno de promesas de más sombras y secretos aún por descubrir. La lucha de Jorge se volvió más intensa mientras las sombras torrenciales lo arrastraban. Cada respiro se hacía más pesado, un golpe en su pecho que desafiaba su voluntad. Con todo su ser, se aferró a la luz que ardía en su corazón. No puedo dejar que me controlen, pensó mientras sentía la corriente oscura intentar robarle la esperanza. Las almas atrapadas alrededor de él comenzaban a gritar de nuevo, pero esta vez, sus bailes eran distintas, más desesperadas, como si entendieran que su destino se jugaba en ese instante. Los rostros se distorsionaban y desvanecían entre la niebla oscura, lanzando miradas de aviso que urgían a Jorge a salir de allí. Escápate, parecía decir la multitud espectral. Voy a encontrar la salida, anunció él, su voz resonando en el vacío, aterrizando bruscamente en sus propios oídos como un eco de determinación. Con la luz en sus manos, Jorge se proyectó hacia adelante, adentrándose con un paso decidido en la oscuridad. Sentía que los brazos fríos de las sombras intentaban arrastrarlo de vuelta, pero la luminosidad que emanaba de su interior parecía calentarse, pulsar con cada paso que daba. Era un eco de coraje, un resplandor que le recordaba que todo lo que amaba estaba esperándolo. El pasillo se alargaba, casi interminable, y las risas cambiaron a carcajadas retumbantes que reverberaban en las paredes. Sin embargo, Jorge mantuvo su mirada fija delante de él. La imagen de su amigo seguía fluyendo en su mente, una corriente constante que lo reforzaba. No puedo fallar. No puedo dejarte atrás, gritó, sufriendo por la incertidumbre, pero decidido a no rendirse. Mientras avanzaba, sintió que el suelo crujía bajo sus pies. El papel de la sombra como guardián se tornaba cada vez más claro. Eres solo un reflejo, pensó Jorge, mientras una energía nueva lo invadía. Alzó los brazos, dirigiendo su luz hacia las sombras que aún lo rodeaban. No puedes tenerme. No seré parte de tu juego. Un vacío profundo se formó en el piso. De repente, el suelo se agrietó, mostrando un abismo sin fondo. Las sombras en torno a él gritaron descontroladas, y Jorge sintió el impulso irresistible de caer hacia ese oscuro abismo. Era ahora o nunca. Con todas sus fuerzas, dio un salto. El aire se volvió un torrente cálido que rozaba su piel, y en el momento en que su cuerpo se dio la vuelta, se sintió como un ave que rompía cadenas. Las sombras intentaron alcanzarlo, pero la luz dentro de él era ahora un fuego ardiente, creando un escudo protector. La energía revitalizadora lo empujó hacia arriba, sacándolo del peligro inminente. Entonces, frente a él, vio una salida, un destello brillante que prometía libertad. Sin pensarlo, corrió hacia ella. Cuanto más se acercaba, más los gritos de las almas atrapadas se tornaban ecos apagados,
casi como si se desvanecieran en el aire cargado de temor. Al cruzar el umbral de luz, se detuvo en seco. Un espectáculo de colores vibrantes lo rodeó. En vez de la oscura amenaza, ahora había un vasto prado, iluminado por un sol radiante y una brisa suave que acariciaba su cara. Era como si todo el dolor se desvaneciera por un instante. Pero entonces, una sombra se materializó detrás de él, una figura oscura que se movía con una siniestra tranquilidad. ¿Realmente crees que has escapado, Jorge? La voz distorsionada volvió a surgir. Esto no fue más que el primer paso. Ven, descubre la verdad. Lo que hay más allá también está esperándote. Con el corazón latiendo con fuerza, Jorge entendió que el desafío no había terminado y que los secretos de su pasado lo perseguirían donde quiera que fuera. Se dio la vuelta, listo para enfrentar lo que acechaba en esa nueva dimensión. La pregunta latía en su mente, ¿qué le depararía esta nueva luz, y qué oscuros secretos tendría que enfrentar ahora? Las sombras tal vez no eran lo único que debería temer. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras, como si un viento helado atravesara el cálido prado. La figura oscura, con sus contornos vagos, se acercaba lentamente, como si bailara en el borde de la realidad. Con cada paso que daba, Jorge podía ver aquellos ojos brillantes, llenos de burlas y secretos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jorge, tratando de ocultar el temblor en su voz. La luz que había empujado lo había llevado hasta allí, pero ahora parecía menos poderosa. La sombra sonrió, mostrando una fila de dientes desiguales. Quiero mostrarte lo que dejas atrás, los ecos del pasado. Todo lo que has olvidado, susurró. La risa de la sombra resonaba como un eco lejano, reverberando en el aire. Jorge sintió un nudo en el estómago mientras congelaba la mirada, recordando la oscuridad que había enfrentado. A su alrededor, el paisaje comenzó a cambiar. El prado vibrante se desvaneció, y los colores se tornaron oscuros y apagados. Los árboles se convirtieron en figuras retorcidas, y sombras se extendieron como tentáculos, ansiosos por atraparlo. Jorge sintió que su corazón latía con más fuerza, como si su cuerpo supiera que estaba en peligro. Lo que hay dentro de mí es esto, pensó, aterrorizado. Las voces de las almas perdidas que había escuchado anteriormente comenzaron a surgir de nuevo, solo que ahora se sentían más cercanas, más inquietantes. Jorge. Ayúdanos. Gritaban, atravesando las fronteras del tiempo y espacio. Silencio, ordenó la sombra. Esta es tu única oportunidad de liberarlos. O serás como ellos, atrapado en tu propio miedo. La desesperación apretó el pecho de Jorge como una garra fría. ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó, con la voz temblorosa, luchando contra el abrumador deseo de huir. Conociendo la verdad tienes que enfrentar lo que te causa tanto dolor y miedo. Recuerda lo que has olvidado, respondió la sombra, alzando su mano. De repente, imágenes comenzaron a proyectarse en la oscuridad que lo rodeaba. Recortes de vida, risa y felicidad. Momentos de camaradería, promesas de futuro junto a sus amigos. Pero entonces, una sombra oscura comenzó a envolver esos recuerdos, transformando risas en gritos. Jorge vio a su amigo caer en una trampa, una risa desgarrada, una piedad que lo dejó paralizado. No, esto no puede ser real, musitó, asustado. Es demasiado tarde para escapar, Jorge. Es momento de que encares a tu verdadero enemigo, retumbó la voz de la sombra, tomando una forma más sólida, como la imagen de un hombre desgastado por el tiempo, su semblante familiar y distorsionado. Es imposible. No puedo enfrentar esto, gritó Jorge, aterrorizado ante la revelación. La sombra, entonces, extendió una mano como invitación. ¿Te atreverás a entrar en la oscuridad para encontrar la luz? O tal vez prefieras seguir siendo un eco más, arrastrado por tormentas de pesadilla. La elección es tuya,
dijo la sombra. Jorge sintió como si el aire se le escapara. La figura lo miraba con una intensidad que penetraba en su alma, obligándolo a ver la cruda verdad que había intentado olvidar. En ese instante, la sombra agitó su mano, y Jorge sintió un tirón en su pecho, como si algo dentro de él estuviera entrelazándose con la oscuridad. Elige, Jorge. Elige ya. Resonó la voz, mientras la imagen de su amigo se desvanecía lentamente, llevándose consigo una parte de su corazón. Mientras se debatía entre el terror y la vorágine de sus emociones, Jorge se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. La sombra se acercaba, y la decisión le pesaba como una losa. No puedo dejar que la sombra gane, pensó, apretando los puños. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a su propio dolor y al monstruo que había jurado mantener oculto? El silencio se tornó ensordecedor. La figura oscura lo miraba, esperando una última mirada a la luz que había dejado atrás, y Jorge tuvo que preguntarse, ¿podría realmente enfrentarse a su peor miedo? Antes de que pudiera decidir, la sombra se abalanzó sobre él, y Jorge supo que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La sombra colisionó con Jorge, envuelta en un torbellino de oscuridad que parecía absorberlo todo. En un instante, se encontró de pie en una habitación pequeña y oscura, donde el aire era denso y pesado. El espacio se sintió familiar y extraño al mismo tiempo. Las paredes estaban cubiertas de manchas que parecían ojos, observándolo con curiosidad maliciosa. A su alrededor había objetos viejos y polvorientos. Una silla rota, un espejo agrietado y una antigua radio que emitía un zumbido intermitente. Jorge dio un paso hacia adelante, su corazón palpitando con fuerza. Todo a su alrededor era un eco de su pasado, una representación dilapidada de los momentos que había querido olvidar. ¿Dónde estoy?, murmuró Jorge, su voz apenas un susurro en la penumbra. Estás en el corazón de tus pesadillas, respondió una voz del rincón oscuro, haciéndose más clara con cada palabra. Era la sombra, ahora completamente materializada, un ser de pesadilla. Aquí, cada rincón guarda tus secretos, tus miedos y las almas que no has salvado. De repente, la radio cobró vida, produciendo una risa distorsionada que retumbaba por las paredes. Jorge sintió que la risa se metía en su cabeza, llenándola de recuerdos que había intentado sepultar. Imágenes de su infancia, de su primer beso, de esas noches donde todo parecía posible, comenzaron a surgir entre risas, transformándose lentamente en lágrimas. «Basta», gritó Jorge. «No quiero recordar, no quiero ver esto». La sombra se acercó, sus ojos brillando con una intensidad escalofriante. «Pero debes. La verdad duele, pero aferrarte a las mentiras es lo que te hace débil. Mira bien a tu alrededor. Cada objeto tiene un papel, una historia que contar». A medida que Jorge se movía por la habitación, comenzó a tocar objetos. Su mano se posó sobre una foto enmarcada polvorienta, que mostraba la sonrisa de su amigo perdido. El recuerdo lo atravesó como una puñalada. No debí dejar que sucediera. Debí haberlo salvado. Gritó, sintiéndose arrastrado por un torrente de culpa. Correcto. Ahora solo queda la elección. Rinde homenaje a lo que has perdido o déjalo marchar para que otras almas no sufran igual, dijo la sombra, su voz un eco profundo y desconocido. Mientras la habitación giraba a su alrededor, la risa de la radio se intensificaba, convirtiéndose en gritos desesperados que rasgaban el silencio. Jorge sintió la presión en su pecho volver, como si las almas perdidas lo atraparan, ansiosas por salir. No. No puedo. No sin ayuda. Suplicó, su voz quebrándose ante la lucha interna que lo consumía. La sombra se inclinó hacia él, ahora más cerca, su aliento helado contra su piel. Siempre has tenido ayuda, Jorge. Solo que nunca supiste pedirla, ni a ti mismo. Recuerda, no estás solo en tu sufrimiento.
Queda una última cosa que debes hacer, dijo en un tono suave, casi seductor. Con un gesto de su mano, diferentes portales comenzaron a abrirse en las paredes, iluminando fragmentos de su pasado. Jorge vio momentos donde podría haber elegido actuar, donde pudo haber salvado a los demás, pero la indecisión lo había atado. Si decides romper esos lazos, deberás afrontar tu mayor miedo, advirtió la sombra, su mirada nunca abandonando a Jorge. La tensión crecía en el ambiente, y un nuevo miedo lo invadió. El peor de todos, pensó Jorge, el sudor frío empapando su frente. La verdad sobre mí mismo. El sonido de las voces perdidas resonaba más fuerte al mismo tiempo que Jorge sentía el impulso de moverse hacia uno de los portales brillantes. ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Estaba listo para afrontar no solo su pasado, sino quién realmente era? Antes de tomar una decisión, la sombra le sonrió, y ese gesto trajo consigo una promesa inquietante. Todo depende de ti. Estás más cerca de la verdad de lo que piensas. ¿Te atreverás a cruzar? Jorge se quedó paralizado, la pregunta pesando más que nunca en su mente. La sala había comenzado a temblar, los ecos gritando en su interior. ¿Podría enfrentarse a su verdadero monstruo, o quedaría atrapado, convertido en otro eco más en la oscuridad? La sombra se inclinó hacia él, y con una sonrisa inquietante, hizo un último anuncio que lo golpeó como un trueno: el tiempo se ha agotado, y ya no puedes huir de ti mismo. En ese preciso momento, Jorge entendió que la verdadera confrontación estaba por comenzar. Sin embargo, el camino estaba lleno de incertidumbre y oscuridad, y la sombra observaba, esperando su próximo movimiento. Pero pronto, una luz comenzó a brillar desde uno de los portales, una luz que ofrecía una tenue esperanza en medio de aquel abismo. ¿Podría Jorge encontrar la manera de escapar y, al mismo tiempo, enfrentar su mayor miedo? Mientras se debatía en su mente, el eco de una risa familiar resonó en el aire. Una risa que no había escuchado en años, pero que jamás podría olvidar. La decisión estaba sobre él, y tendría que elegir antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Jorge sintió como el corazón se le detenía por un instante. Esa risa, familiar y a la vez terrorífica, reverberaba en su mente, golpeando en cada arruga de sus recuerdos. La luz del portal se intensificaba, un túnel brillante que prometía respuestas pero también un abismo de incertidumbre. La sombra lo observaba, sus ojos resplandecían con una mezcla de diversión y malicia. ¿Te atreverás a saber la verdad, Jorge?, susurró la sombra, su voz era un eco incesante en la habitación. ¿O seguirás viviendo en la oscuridad de tu propia culpa? Sin pensar, Jorge avanzó hacia el portal iluminado, sintiendo cómo su piel se erizaba y su mente se nublaba. Era como si toda su vida estuviera a punto de presenciar un desenlace inimaginable. La risa continuaba resonando en el aire, como un canto de sirena que lo arrastraba, llevándolo hacia su destino. Un paso tras otro, Jorge cruzó el umbral. Al hacerlo, toda la habitación se desvaneció, y se encontró en un nuevo escenario, una escena de su vida pasada, una fiesta, luces cálidas, risas, y allí estaba él, más joven, disfrutando de una felicidad que parecía arrancada de un sueño. Pero esa felicidad se tornó ceniza cuando reconoció a su amigo, Antonio, cuyo rostro irradiaba alegría. La risa familiar era de él. Jorge sintió su estómago revolverse. La escena avanzaba, como una proyección que lo arrastraba hacia el momento fatídico, el instante en que la vida de Antonio se apagó. Jorge lo veía, incapaz de intervenir, atrapado en su propia impotencia. La fiesta rápidamente se convirtió en una pesadilla. Luces intermitentes, gritos de felicidad transformándose en alaridos de terror. La risa de Antonio se apagó en un instante, cuando la tragedia golpeó. Jorge se encontraba inmóvil, un espectador de su propia incapacidad, un espectador de su error. «No puedo cambiarlo», gritó Jorge, la desesperación emergiendo de su ser. «No puedo». La sombra apareció a su lado, riendo,
y su risa resonaba con cada eco de su traición. Es tu mayor miedo, Jorge. No solo has fallado a Antonio, sino que te has fallado a ti mismo. El verdadero monstruo está en ti. Jorge se fue haciendo chiquito, sintiéndose desbordado por la culpa. En un instante de pánico, se desplomó de rodillas, deseando que la oscuridad lo tragara. Pero en ese momento de vulnerabilidad, algo fascinante ocurrió. La imagen de Antonio empezó a desvanecerse hasta que solo quedó un holograma tenue, atrapado entre sus recuerdos. Recuerdos no son el final, Jorge. ¿Vas a dejarlo ir o vas a permitir que te consuma? La sombra insistió, su tono infernal resonándole en los huesos. La luz del portal comenzó a brillar otra vez, más fuerte que nunca. Era como si el mismo portal estuviese llamándolo. En su mente, Jorge recordó la risa de Antonio, sus consejos en momentos difíciles, incluso su apoyo incondicional. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo controlara su vida. Voy a enfrentar mi culpa. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender a vivir con ello, murmuró Jorge, sintiendo una nueva determinación fluir a través de él. Se levantó, sintiéndose más fuerte, más consciente. Las sombras borrascosas comenzaron a desvanecerse y la mirada de la sombra ahora era una mezcla de desdén y sorpresa. ¿De verdad crees que puedes liberarte de esta carga? No será tan fácil. Con cada paso que daba hacia el portal, más se desvanecía la sombra. Atravesar la luz te costará, Jorge. Cuidado con lo que deseas. Mientras Jorge se acercaba al luminoso umbral, sintió que su corazón latía con fuerza, pero de una manera diferente, lleno de esperanza, de pesar y de una determinación que nunca antes había sentido. Al cruzar, la habitación desapareció dejando atrás a la sombra, pero no sin un último susurro que le heló la sangre: siempre estaré aquí, esperando. Solo eres un paso más lejos de caer en la oscuridad de nuevo. Jorge estaba de pie en una habitación distinta, aunque igualmente oscura. Sin tiempo para respirar, una nueva sombra se proyectó en la pared, una silueta familiar que lo hizo estremecerse. Bienvenido de vuelta, Jorge, resonó una voz, y su sangre se congeló ante el horror que estaba por revelarse. ¿Era posible que aún no había escapado de la oscuridad? Jorge sintió el frío paralizante recorrer su columna vertebral al escuchar aquella voz. Era la sombra, esta vez tomando la forma de Antonio, su amigo que había perdido. La figura evoca recuerdos vívidos, entrelazados con risas y momentos de camaradería, pero ahora transformados en un eco de lo que una vez fue. ¿Antonio?, preguntó, una mezcla de incredulidad y angustia en su voz. La sombra sintió, su sonrisa era una mueca que vislumbraba tanto cariño como venganza. He estado esperando tu regreso, Jorge. Estabas tan cerca, pero nunca tan lejos de la verdad. La luz a su alrededor parpadeaba, mientras Jorge se debatía entre la desesperación y la determinación. Aquello que había creído haber dejado atrás se cernía ante él como una tormenta. No puedo seguir huyendo de mis errores. Tengo que enfrentar lo que soy y lo que he hecho, declaró, sintiendo su voz resonar con una fuerza nueva. El semblante de Antonio se volvió serio. ¿Estás listo para lo que eso significa? La verdad puede doler más que la oscuridad, y a veces es un precio muy alto por la libertad. Lo sé, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar, respondió Jorge, sintiendo como su interior empezaba a llenar de calor, como un fuego que renace. Recordó todas las noches de lágrimas y soledad que había enfrentado desde la pérdida de su amigo. Ahora, no podía dejar que ese dolor lo definiera. Entonces, enfrentemos la sombra que llevas dentro, dijo Antonio, al tiempo que la habitación comenzaba a cambiar. Las paredes se agrietaron y comenzaron a desvanecerse, revelando un oscuro abismo lleno de sus propios miedos que antes había ignorado. Con el corazón latiendo velozmente, Jorge dio un paso hacia adelante, acercándose a la oscuridad. Lo que vio allí fueron fragmentos de su vida,
decepciones, inseguridades y una escalofriante soledad atrapada en recuerdos que nunca logró sanar. Siempre estuviste aquí, murmuró al ver su propia sombra danzando en el abismo. ¿Por qué no lo vi antes? Porque preferiste cerrar los ojos, Jorge. Pero ahora, es tiempo de abrir el alma, respondió Antonio, su voz sonando casi etérea. Jorge se sintió empoderado, la claridad lo envolvía. Sin dudarlo más, se lanzó hacia la oscuridad. En ese instante, el abismo comenzó a transformarse. Sentía el peso de cada recuerdo, cada arrepentimiento, y a medida que avanzaba, también se sentía más ligero. La oscuridad comenzó a replegarse, como si entendiera que había encontrado su nuevo camino. Las risas, los ecos de sus propios miedos, se tornaron gritos de liberación. Jorge empezó a recordar momentos en los que había contado con el apoyo de otros, donde también había lidiado con preocupaciones ajenas a sí mismo. No estoy solo, nunca lo estuve, pensó, comprendiendo que la conexión con sus amigos, el amor de su familia, siempre había estado ahí. La figura de Antonio empezó a desvanecerse entre luces brillantes, su voz resonando: liberarte de tus miedos no es olvidar el pasado, sino aceptarlo y crecer a pesar de él. Jorge respiró hondo, llenándose de nueva fuerza. La luz estalló a su alrededor, proyectando un brillo que dispersó a las sombras. He elegido. Voy a recordar todo, lo bueno y lo malo, y no me dejaré controlar por ello. Se acabó el miedo. Con un último estallido de luz, la habitación se transformó nuevamente, permaneciendo ahora en un espacio cálido y familiar, la planta de Coca-Cola, pero iluminada como nunca antes. La soledad que había sentido se disipó, y en su lugar había un profundo sentido de comunidad y fuerza. Jorge miró a su alrededor, y aunque había ecos de sus viejos miedos, también había compañeros presentes. Estás a salvo, sintió que sus alrededores le decían, como un eco de apoyo. Mientras el sol comenzaba a brillar a través de las ventanas, la risa de Antonio resonaba en su corazón. Cuidado con lo que deseas, porque no todo lo que parece oscuro es el final. Es solo el comienzo. Ya no había sombras, solo un camino radiante por delante. De repente, el teléfono de Jorge vibró en su bolsillo. Era un mensaje de sus compañeros: ¿dónde estás? Te necesitamos aquí, amigo. Un nuevo capítulo se abría ante él. Un nuevo día en la planta, lleno de oportunidades para rehacer los errores del pasado y construir nuevas memorias. Jorge sonrió. Había completado su viaje, liberado de las sombras, listo para abrazar la vida. Y mientras avanzaba hacia la puerta, dejó atrás cada sombra que alguna vez lo había acechado. Nunca más se sentiría solo. Esa noche, había enfrentado a su mayor miedo y había decidido que estaba listo para vivir plenamente. Y con eso, el viaje de Jorge llegó a su fin, pero su historia, su verdadero viaje, apenas comenzaba. Ahora que has conocido la increíble historia de Jorge, es hora de hacer algo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantenernos en marcha. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu apoyo es vital.